Bienvenidos a Ecos de la Historia, el podcast que desentraña los momentos cruciales que han moldeado nuestro mundo. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más trascendentales y dolorosos de la historia contemporánea de España, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Un evento que no solo fracturó un país, sino que encendió la mecha de una cruenta guerra civil, cuyas cicatrices aún resuenan en la memoria colectiva. ¿Qué llevó a España a este abismo? ¿Quiénes fueron los artífices de esta sublevación? ¿Y cómo un intento de golpe rápido se transformó en un conflicto que desangraría a una nación durante casi 3 años? Acompáñenos en este viaje al pasado para comprender las claves de un día que cambió el destino de millones. Para entender el 18 de julio debemos retroceder unos años hasta la proclamación de la Segunda República en 1931, un periodo de grandes esperanzas y profundas divisiones. La República llegó con la promesa de modernización y justicia social, impulsando reformas ambiciosas en áreas como la agraria, la educativa y la relación entre el Estado y la Iglesia. Sin embargo, estas reformas, necesarias para muchos, fueron percibidas como una amenaza existencial por otros. La polarización política se acentuó, con una izquierda que buscaba transformaciones profundas y una derecha que se sentía agredida en sus valores e intereses tradicionales. El triunfo del Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda en las elecciones de febrero de 1936, exacerbó aún más las tensiones. La agitación social y laboral se disparó con huelgas, ocupaciones de tierras y enfrentamientos callejeros. La violencia política se convirtió en una constante con grupos paramilitares de falangistas y milicias obreras protagonizando choques armados. El asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 fue la chispa que encendió la pradera, el pretexto final para aquellos que ya conspiraban en la sombra. Detrás del golpe de Estado había una red de militares y civiles descontentos con la deriva de la República. Un grupo de generales, muchos de ellos con experiencia en las guerras coloniales de África, se erigieron como los líderes de esta conspiración. Sus motivaciones eran diversas, pero compartían un profundo anticomunismo, un nacionalismo exacerbado y la convicción de que solo una intervención militar podría restaurar el orden y la grandeza de España. Entre los nombres clave de esta trama encontramos al general Emilio Mola Vidal, conocido como el Director, quien fue el cerebro organizativo del golpe. Desde Pamplona coordinó la sublevación en el norte de España, emitiendo instrucciones detalladas a los conspiradores. Su objetivo era un golpe rápido y contundente que derrocara al gobierno en cuestión de horas. También estaba el general Francisco Franco Bahamonde. Aunque inicialmente reticente, Franco se unió a la conspiración. Desde Canarias, donde estaba destinado, lideró el levantamiento en el Protectorado de Marruecos, una zona clave por la presencia del Ejército de África, una fuerza militar bien entrenada y experimentada. Su papel sería decisivo en el desarrollo posterior de los acontecimientos. El general José Sanjurjo Sacanel era la figura de mayor rango entre los conspiradores y líder nominal del golpe. Exiliado en Portugal tras un intento fallido de golpe en 1932, su muerte en un accidente aéreo el 20 de julio, pocos días después del inicio de la sublevación, abrió el camino para que Franco asumiera el liderazgo único del bando sublevado. Estos hombres, imbuidos de una visión autoritaria y conservadora de España, creían que estaban salvando a la nación del caos y la revolución. Sin embargo, sus acciones desatarían una tragedia de proporciones incalculables. El 17 de julio de 1936, la sublevación se inició en el Protectorado de Marruecos. Melilla fue la primera ciudad en caer, seguida rápidamente por Ceuta y Tetuán. Al día siguiente, el 18 de julio, el levantamiento se extendió a la península. En algunas ciudades como Sevilla, Zaragoza, Cádiz o Burgos, los militares sublevados lograron imponerse con relativa facilidad. Sin embargo, en los grandes centros urbanos e industriales como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, el golpe encontró una fuerte resistencia. El gobierno republicano, aunque inicialmente paralizado, reaccionó distribuyendo armas a las milicias populares y a los sindicatos. La movilización ciudadana, junto con la lealtad de parte de las fuerzas de seguridad, fue clave para sofocar la sublevación en estas ciudades. En Barcelona, tras intensos combates, los sublevados fueron derrotados el 19 de julio. En Madrid, la resistencia popular y la acción de las fuerzas leales impidieron el triunfo del golpe. El fracaso del golpe en su intento de ser un pronunciamiento rápido y exitoso fue el punto de inflexión. Lo que debía ser una operación quirúrgica para restaurar el orden se transformó en un conflicto prolongado. España quedó dividida en dos zonas, la republicana, leal al gobierno legítimo, y la sublevada, controlada por los militares rebeldes. La línea del frente se fue consolidando, y con ella la certeza de que el país se adentraba en una guerra fratricida.
Las consecuencias inmediatas del golpe de Estado fueron devastadoras. La más evidente y trágica fue el estallido de la Guerra Civil Española, un conflicto que durante casi 3 años sumiría al país en una espiral de violencia, destrucción y sufrimiento. La división de España en dos bandos enfrentados no solo fue geográfica, sino también social, política e ideológica. En los primeros días, la represión fue brutal en ambas zonas. En la zona sublevada se persiguió y ejecutó a republicanos, sindicalistas y cualquier persona considerada enemiga. En la zona republicana, la ausencia de un poder central fuerte y el caos inicial llevaron a episodios de violencia incontrolada contra religiosos, terratenientes y simpatizantes de la derecha. Miles de personas fueron asesinadas en los primeros meses del conflicto, víctimas de la polarización y el odio. El golpe también tuvo un impacto internacional. Las potencias europeas se posicionaron rápidamente. Alemania e Italia apoyaron activamente al bando sublevado, enviando tropas, armamento y aviación. La Unión Soviética, por su parte, apoyó a la República. Esta intervención extranjera convirtió la Guerra Civil Española en un preludio de la Segunda Guerra Mundial, un campo de pruebas para las ideologías y las armas que pronto asolarían Europa. El 18 de julio de 1936, lejos de ser el fin de la inestabilidad, fue el comienzo de la mayor tragedia de la historia contemporánea de España, un día que marcó el inicio de un periodo de oscuridad, represión y exilio cuyas heridas tardarían décadas en cicatrizar. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 es un recordatorio sombrío de los peligros de la polarización extrema y la ruptura de la convivencia democrática. Un evento que nos obliga a reflexionar sobre la importancia del diálogo, el respeto a las instituciones y la defensa de los valores democráticos. La historia de España, con sus luces y sus sombras, nos enseña que el pasado, aunque doloroso, debe ser conocido y comprendido para construir un futuro de paz y reconciliación. Gracias por acompañarnos en Ecos de la Historia. Hasta la próxima.